Durante su visita por Aguascalientes y luego de dictar conferencia magistral, el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, se refirió a la reforma educativa y recalcó la necesidad urgente de una reforma radical en esta materia. Bueno, yo creo que estamos viendo los primeros pasos. Lo que opino es lo que ya he comentado en otras ocasiones. La educación en México está muy rezagada. Hay una necesidad urgente de una reforma radical y estamos viendo algunos de los primeros pasos que me parece que, bueno, pues apuntan en la dirección correcta, pero hay que decirlo con toda claridad. La reforma constitucional, que me parece correcta, no resuelve por sí misma el problema. Entonces, tenemos que seguir trabajando todos, tenemos que estar muy bien coordinados los gobiernos, los distintos órdenes de gobierno y la sociedad. La sociedad, que tenemos que mantener nuestro espíritu crítico, pero también nuestro espíritu propositivo, porque de eso se trata, de que saquemos entre todos la educación, porque es la educación de sus hijos, de mis nietos, y es la que queremos que mejore, ¿no? El doctor de la Fuente reconoció que Aguascalientes cuenta con un sistema educativo bueno, pero aún hace falta más. Yo creo que Aguascalientes tiene mucho que ofrecer en este proceso, porque ha logrado mantener un sistema educativo, yo diría que razonablemente bueno, y hay otras entidades que pueden beneficiarse de las experiencias de Aguascalientes, pero como país todavía tenemos un largo camino por delante, ¿eh? Juan Ramón de la Fuente Ramírez habló también de los rubros en los que hace falta trabajar para lograr la educación que todos esperamos tener. Falta revisar el modelo pedagógico, le faltan los mecanismos de capacitación de los maestros, le falta conocer a fondo la inversión en las escuelas, le falta saber el grado de participación de los padres de familia, le falta definir con precisión los mecanismos de evaluación. Hasta ahora se dice que habrá evaluación, pero hay que ver cuáles son esos mecanismos, y yo confío en que conforme se vayan desglosando cada uno de estos factores de la reforma, pues vayamos teniendo más oportunidad para conocerla mejor y poder aportar nuestro punto de vista, que puede o no ser coincidente. También esto hay que subrayarlo. Yo confío en que los puntos de vista de la sociedad van a ser tomados en cuenta. Muy estimado señor gobernador, ingeniero Carlos Lozano de la Torre, muy distinguida maestra Blanca Rivera Río de Lozano, querido rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estimadas presidentas saliente y entrante de la Sociedad Médica de Aguascalientes, colegas, médicos, universitarios, señoras, señores, permítaseme, citando a Cantinflas, antes de hablar me voy a permitir dirigirles unas palabras. Mis palabras son de gratitud, son de emoción, son de distinción por estar aquí. Es una gran distinción la que me han hecho. Invitarme a atestiguar este cambio en la mesa directiva de una sociedad llena de vida, de actividades, que ha venido a contribuir de manera muy importante a la salud de Aguascalientes y a la vida académica de las médicas y de los médicos, a los que hay que contagiar también de esa vitalidad y de ese compromiso y de ese entusiasmo. De veras, es un privilegio. También es un privilegio estar en esta universidad y estar justamente en este año en el que cumple sus primeros 40 años de vida. Hay que decirlo, y a lo mejor tiene que venir alguien de fuera para reiterarlo. Ustedes tienen una gran universidad. La Universidad Autónoma de Aguascalientes es una de las mejores del país. Se puede mostrar con orgullo. Claro que tiene problemas, por supuesto que los tiene, pero tiene una cantidad de aciertos, de contribuciones, de desarrollos, que en el balance le dan un saldo altamente positivo. Qué bueno que se celebran estos 40 primeros años de vida con proyectos académicos. Aquí están algunos exrectores, tienen también todo el mérito, y los profesores y las profesoras y los estudiantes y los trabajadores administrativos. Este es un proyecto colectivo y muy importante, muy bien logrado.
Pero también, y quiero decirlo, me da mucho gusto estar ahora en Aguascalientes porque percibo un Aguascalientes renovado, percibo un Aguascalientes que está trabajando en paz, con grandes proyectos, algunos de ellos verdaderamente sorprendentes. Y créanme que esta es una plaza muy taurina, así que ustedes saben que mi querencia es a la crítica, ¿no? Pero también mi conciencia me ha ayudado siempre a tratar de ser objetivo. Entonces me da mucho gusto estar en Aguascalientes en estos tiempos de desarrollo, de ilusión, de trabajo, seguramente de mucha prosperidad, y yo espero que en el contexto nacional, que es más complicado, estos elementos puedan empezar también a figurar de una manera más clara, porque lo necesitamos todos, hablando de salud mental. Por salud mental necesitamos volver a creer en México, necesitamos volver a creer en nosotros mismos, en nuestras instituciones, en nuestros proyectos, no para negar nuestros problemas, pero sí para encontrar en las mismas instituciones esa fuerza poderosa que nos convoque, que nos estimule, que nos obligue, que nos comprometa, para que podamos avanzar en un contexto complejo y sin duda lleno de obstáculos. Me habían originalmente invitado a hablar del suicidio. Me pareció que podría ser un poco más atractivo hablar de manera integral sobre algunos aspectos de la salud mental en el contexto de la globalización. Por supuesto, el suicidio es uno de los problemas que tenemos, lo hablábamos hoy con algunas de nuestras colegas, con el señor gobernador, con su esposa. El suicidio es un problema, no es el único, y también me da mucho gusto, porque no tenía yo el conocimiento detallado, constatar que este proyecto de la casa de adolescentes que está encabezando Blanca es un proyecto que va avanzando, es importantísimo. Yo creo que mientras tengamos la capacidad, como estoy percibiendo que la hay en Aguascalientes, de identificar los problemas y de generarles respuestas y alternativas, estamos avanzando por el camino correcto. Lo malo es cuando el problema no se reconoce. Lo malo es cuando queremos pretender, y ya hemos visto cuán costoso es pretender que no hay problemas, pretender que vamos muy bien, pretender que todo funciona, cuando en realidad hemos estado pues en una dinámica muy compleja y problemática en los últimos años. Pero Aguascalientes está enfrentando esos problemas con proyectos. ¿Qué tan exitosos serán? Solo el tiempo lo dirá. Hay que vigilarlos, cultivarlos, estar sobre ellos, pero están las respuestas. Y yo creo que eso es lo que mantiene el aliento. Eso es lo que mantiene la expectativa y la esperanza. Así que, pues qué bueno, señor gobernador, que encabeza usted un gobierno con propuestas, con alternativas a los problemas de su gente, que su gente trabaja a su lado, que tienen una universidad ejemplar y una sociedad de médicas que ya nos ha dado muestra de lo que son capaces de hacer y de ofrecer, y que seguramente en los próximos años vamos a seguir constatando cómo coadyuvan al desarrollo de Aguascalientes y cómo Aguascalientes se puede convertir en una fuente de proyectos que puedan ser conocidos, reconocidos y eventualmente emulados por otras entidades federativas. Bueno, si logramos mantener este ambiente de trabajo, de optimismo, sin negar los problemas, reconociendo nuestros errores, nuestras deficiencias y nuestras limitaciones, pues vamos a poder seguir trabajando con esa mira, con esa óptica, y la salud mental de todos va a mejorar. Eso se los puedo asegurar, porque ya creo que ya fueron muchos años de estar metidos en una dinámica en donde
lo único que permea es la violencia, el crimen y la incapacidad para contender con ellos. Aquí se ha dado una muestra clara de que esto ha sido posible, sin triunfalismos, sin tratar de negar que aún hay mucho que hacer, pero que se van poco a poco generando otras condiciones. La salud mental en el contexto de la globalización es muy importante. Fíjense ustedes, se estima que el 15% del peso de la enfermedad hoy en día en el mundo es atribuible a los trastornos psiquiátricos, el 15%. La depresión, en sus diversas modalidades, es la tercera enfermedad que más contribuye al peso global de todas las enfermedades. Si hay algo que pudiéramos considerar epidémico en la perspectiva de la salud mental es la depresión. Pero además, algunos datos de investigaciones recientes pues muestran que la salud mental tiende a complicarse. Se estima, por ejemplo, que cada 7 segundos alguien desarrolla una demencia en el mundo. Hoy me decía el gobernador, vamos a producir en la nueva planta un coche cada 25 segundos. Dije, pues están casi a la misma velocidad de los cuadros de demencia que ocurren. Cada 7 segundos que llevamos aquí reunidos, saquen la cuenta cuántos nuevos casos de demencia se han diagnosticado. Y desde luego, se estima que de seguir con las tendencias actuales, en 2020 va a haber en el mundo 1,5 millones de casos de suicidios consumados. Se estima que hay aproximadamente 15 millones de intentos de suicidio registrados. Hoy revisábamos las cifras de Aguascalientes, porque las de México han crecido y Aguascalientes no es la excepción, aunque ciertamente no es la entidad que va encabezando, ni mucho menos, esta tendencia. Pero ya en México, el suicidio es la segunda causa de muerte en mujeres entre los 15 y los 19 años. En el caso de Aguascalientes, la mayor prevalencia se observa en varones, no tanto en mujeres, y a una edad un poco mayor. Bueno, hay variaciones regionales, ¿no? Pero en todo caso va aumentando, el problema va a la alza. Es como el consumo de drogas, ahorita vamos a hablar de las drogas. Aquí algunos de mis colegas que me acompañaron en aquellos años en la Secretaría de Salud, en algunas de nuestras peripecias aquí en Aguascalientes, recordarán que nos preocupaba y decíamos, va aumentando el consumo de drogas. La verdad, había poco eco en la sociedad y no han pasado más que 15 años. Y el consumo de drogas ahora en México es un problema de dimensiones mucho mayores. El suicidio va aumentando. Prendamos los focos rojos. En la familia, en la escuela, en los servicios de salud, en proyectos como el de la casa del adolescente, cualquier persona que tenga ideas suicidas debe ser tomada muy en serio y muy en cuenta, porque además tenemos datos que nos muestran que en México la mitad de los jóvenes que se han suicidado en los últimos años buscaron atención médica unas semanas antes de cometer el suicidio. Y esto que es dramático es la gran oportunidad para el médico de poder identificar y detectar a alguien que pudiera llevar a cabo sus planes. Pero la creciente inequidad que vivimos, que es una suerte también de epidemia global, afecta a la salud mental, por supuesto que la afecta. Fíjense, por ejemplo, en 4 de cada 5 países de bajo ingreso, nosotros estamos en el ingreso medio, pero en 4 de cada 5 países de bajo ingreso no hay medicamentos ni para la enfermedad de Parkinson, ni para la depresión, ni para la esquizofrenia. En países como el nuestro hemos tenido un avance, hay medicamentos, es más fácil obtenerlos, no los estamos utilizando al 100%. En el mundo, para que tengan ustedes una idea, se estima que haya por lo menos 450 millones de personas con problemas relacionados con alguna enfermedad mental.
Y lo que sí sabemos en México es que el 20% de los enfermos que acuden a algún sistema de atención primaria tienen un problema psiquiátrico de base, 1 de cada 5. El tamaño de la perspectiva epidemiológica no es menor. Pero además, déjenme decirles que hay datos cada vez más sólidos que muestran que 1 de cada 4 personas habrá o habremos de desarrollar por lo menos un trastorno psiquiátrico en el curso de nuestras vidas. Así que nadie está exento. Y creo que esto también nos ayuda a tener una mayor conciencia. A los factores de riesgo tradicionales, a las enfermedades mentales, se han agregado la pobreza, la violencia, las guerras, la migración y los desastres naturales, por mencionar algunos. El abuso de alcohol representa el 4% de todas las muertes en el mundo. Es una cifra importante. Y ciertamente el uso de drogas, que se caracteriza por una distribución muy heterogénea, está empezando ya también a tener un impacto en la mortalidad. Ahora bien, conviene señalar que la distribución del consumo de drogas no parece guardar una relación directa con el hecho de que algunos países tengan políticas más estrictas que otros sobre el uso de drogas consideradas como ilegales. No hay datos que muestren que un país con una política más prohibitiva tenga menos consumo que un país con una política menos prohibitiva. De hecho, lo que se observan son variaciones importantes en las tasas de consumo dentro de una misma comunidad con el mismo marco legal. En México esto nos ocurre, en Aguascalientes ocurre, y en todas las entidades. Hay variaciones internas y tenemos el mismo marco jurídico, y hay ciertos grupos de mayor consumo y hay ciertas regiones del país de mayor consumo. Nuevamente, no los voy a abrumar con datos, están todos en internet si los quieren encontrar, pero Aguascalientes no es un estado que puntee en consumo de drogas tampoco. Ahora, lo que sí es un hecho es que el consumo de estas drogas llamadas ilícitas cada vez afecta más a personas de ambos sexos y en etapas más tempranas de la vida. Y las diferencias de género que eran significativas en el pasado se acortan año tras año. No hay ya una diferencia marcada entre hombres y mujeres. Las comparaciones en el uso de marihuana, voy al tema de la marihuana, que está tan en boga. Las comparaciones en el uso de la marihuana, por ejemplo, entre los Estados Unidos y los Países Bajos, que tienen legislaciones muy distintas, sugieren que una política mucho más estricta y punitiva como la de los Estados Unidos no hace grandes diferencias en cuanto al consumo de esta droga cuando se compara con lo que ocurre en el marco de políticas un poco más laxas. Insisto, el marco jurídico no es el factor determinante, no hay datos que muestren que lo sea, y se han hecho muchos estudios. Por eso es importante también que la ciencia nos ayude en el análisis y en la discusión de estos temas, porque si no, nos quedamos en puntos de vista y percepciones que son muy válidas, pero que no necesariamente tienen el sustento de los datos generados por la ciencia. La ciencia es nuestra aliada, no es nuestra adversaria. Y de ahí precisamente se desprenden muchas iniciativas que proponen o regularizar o despenalizar el uso de la marihuana. Bueno, todos ustedes saben lo que ha ocurrido recientemente en Colorado y en Washington. Es un asunto de la mayor importancia. Yo creo que está marcando el inicio de lo que será una nueva tendencia que en los próximos meses, en los próximos años, otros estados, otros países van a revisar el asunto porque el marco jurídico actual no funciona.
y ya, por ejemplo, hay avances importantes. En Uruguay el presidente Mújica lanzó una legislación muy vanguardista, luego la detuvo porque hizo un referéndum y los márgenes de popularidad no eran tan buenos, e hizo bien, pero ahí está ya un antecedente. El presidente de Colombia también ha señalado que quiere revisar su marco jurídico, el de Guatemala también. Yo creo que México va a tener en los próximos meses que tomar una posición al respecto. Y ojalá sea una posición informada y sea una posición cuidadosa y bien ponderada, porque nos conviene a todos. En todo caso, lo que no podemos es eludir el hecho. Ahora, hay algo que me parece muy importante transmitirles. No hay ningún estudio que muestre que hay una relación directa entre consumo y violencia de marihuana, a diferencia de lo que ocurre con el alcohol. Con el alcohol sí hay una relación directa entre consumo y violencia, con la marihuana no la hay. La relación se da entre la compra, el tráfico ilegal y la violencia. Y esto es lo que ha hecho que algunas personas que me merecen mi mayor respeto consideran que si el problema está en el tráfico ilegal y no tanto en el consumo, lo que se debe desregularizar es el consumo y tener un marco diferente para el tráfico. Es decir, que no criminalicemos a los usuarios de marihuana, a los usuarios. No necesariamente quiere decir que la legalicemos. La diferencia es sutil, pero es muy importante. Yo me adhiero a este punto de vista, porque creo que la mayoría de los usuarios de marihuana no son ni criminales ni narcotraficantes. La mayoría de los usuarios lo hacen con fines recreativos, muchos lo hacen en forma experimental, algunos pueden volverse adictos, es cierto, hay que tener cuidado, pero el hecho de que alguien consuma marihuana no lo convierte en un delincuente. Y al criminalizarlos, el sistema lo que hace es que los está arrojando al mundo de la delincuencia. Y la gran base social del narcotráfico es precisamente ese sector de usuarios, casi todos ellos jóvenes, que al no tener otra posibilidad recurren al narcomenudeo y recurren a la compra ilícita e ilegal. No se trata tampoco de pensar, yo por lo menos no lo pienso, no hay ninguna evidencia, que la despenalización va a ser la bala mágica que va a acabar con todos los problemas. Por supuesto que no. Y plantearlo en esos términos sería un grave error, gravísimo error. Pero sí creo que podemos tomar como ejemplo lo que han hecho algunos otros países, sobre todo los países europeos, que lejos de despenalizar, lo que han ido haciendo es regular el consumo de marihuana y separarla de otras drogas ilegales que son mucho más peligrosas. Porque aquí resulta ahora que tenemos como drogas legales el alcohol y el tabaco. Ya les decía yo, hay una relación mucho más clara entre exceso de alcohol y violencia que consumo de marihuana y violencia, que no hay relación. El tabaco es 40 veces más adictivo que la marihuana. Y está regulado. Yo no estoy bajo ninguna circunstancia, y los compañeros de la prensa que amablemente están aquí para que no haya dudas, no estoy diciendo que hay que fumar marihuana, fumar cigarro y beber en exceso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que tener un marco regulatorio que permita que estas sustancias, que son nocivas a la salud en grados diversos, tengan un esquema que nos permita salirnos de las garras del crimen organizado. Ese es el gran debate, ese es el gran reto. No es sencillo, no hay soluciones simplonas. Ojalá nunca tengamos en este país un referéndum que diga, ¿estás
o no de acuerdo con la despenalización de la marihuana, porque eso es reducirlo a una simplonería que no nos lleva a ningún lado. Y lo único que vamos a lograr es dividir a la sociedad, porque estos temas obviamente pues dividen, ¿no? Y no le vamos a ayudar al gobierno a tomar una decisión sensata. Entonces lo que necesitamos es estudiar opciones de marcos regulatorios, algunos de ellos graduales, y a mí lo que me parece esencial es separar el consumo de la producción y la venta, porque hasta ahora nos hemos ido sobre los consumidores, e insisto, yo no sé ustedes, yo conozco a muchos jóvenes que fuman marihuana y no son ningunos delincuentes. Y yo creo que irnos solamente por el consumo es dejar fuera, perder de vista el resto de la cadena. Reitero, ciertamente la cannabis causa daño, propicia problemas de conducta, tiene cierto poder adictivo, pero lo que sí parece ser es que las consecuencias de su prohibición absoluta son mucho más adversas, porque implican que la única forma de adquirirla sea precisamente en el mercado negro, a través del contrabando, de la extorsión, del chantaje, del trueque ilícito. Es decir, es que no dejamos opciones. Ya decía yo que quizá lo más interesante es que van surgiendo modelos intermedios, formas graduales, que permiten la posición de ciertas cantidades acotadas, sin que esto signifique necesariamente la producción o venta indiscriminada. Yo creo que conviene analizar con cuidado y sin prejuicios las experiencias de otros países, lo que la ciencia ha avanzado al respecto, y que en los próximos meses México pueda definir una política al respecto. Desde luego, quedan mucho más preguntas que respuestas, pero lo que me parece que es fundamental es que requerimos marcos jurídicos acordes a nuestra naturaleza y que sean un verdadero contrapeso al crimen organizado, a la narcopolítica, a la violencia que descabeza individuos y naciones a la par, un contrapeso inteligente y que, pues de alguna manera, modifique los equilibrios de los poderosos resortes que nos agobian cotidianamente con la violencia. Conviene preguntarse, por otro lado, qué relación guardan los mercados, y no nada más el de drogas, sino los mercados en general con la salud mental. Prácticamente todos los trastornos psiquiátricos tienen vínculos estrechos con diversos factores sociales que consciente o inconscientemente nos afectan de manera cotidiana. Me refiero, por ejemplo, a la publicidad asfixiante que promete ilusiones que nunca se cumplen, o a los cambios en la estructura y la dinámica de las familias, de los que hablábamos, cada vez más influenciadas por el ícono sagrado del consumo. Los mercados constituyen, en mi opinión, en una de sus dimensiones menos favorables, la tiranía más poderosa en la era de la globalización. Algunos se han referido a este fenómeno como darwinismo cultural, pues solo los productos masivos tienen supervivencia asegurada. Como consuelo, podemos decir que siempre habrá una élite intelectual que se resista a las casi siempre lamentables superproducciones de Hollywood y a los bestsellers editoriales, y que busque la cultura de las universidades y de otras instituciones no lucrativas. Pero el hecho es que la tendencia uniforme de consumo, sea alimentario, informativo, recreativo o cultural, propicia el desarrollo del pensamiento único dominado por un escenario multimedia, fragmentario, relativista, y en el que parecen prevalecer los símbolos estéticamente superficiales y aparentes, como si ver fuese lo mismo que entender, como si ver significara saber. La falsa tesis detrás de este mundo de espejos es la misma. Los mercados pueden vendernos felicidad, dicen ellos,
pero confunden deliberadamente bienestar con felicidad, que no es lo mismo. Quienes hemos ejercido la profesión, y aquí hay muchas y muchos, hemos podido constatar cuántas personas son infelices a pesar de tener un buen nivel de vida, de bienestar aparente, con satisfacciones a prácticamente todas sus necesidades, con acceso a entretenimiento de todo tipo, pero cuyas vidas se constituyen en una clara evidencia de que el poder adquisitivo y sus favores inmediatos no son sinónimos de felicidad. Ocurre que la búsqueda implacable de mayores ingresos ha conducido a una desigualdad y a una ansiedad sin precedentes, pero no a una mayor felicidad o satisfacción por la vida. No se trata, por supuesto, de negar que el progreso económico sea importante. Lo que no se puede aceptar es que se convierta en el único propósito. Una cosa es organizar y orientar las políticas económicas para que los niveles de vida de las mayorías mejoren, y otra muy distinta, asumir que todos los valores de una sociedad deben subordinarse a la economía. Yo me resisto. Es decir, la obsesión por el incremento del Producto Interno Bruto no ha generado más felicidad en ningún país del mundo. No puede ser un fin en sí mismo. El que crezca nuestro Producto Interno Bruto tiene que ser un medio para alcanzar otras cosas. Yo creo que solamente el desarrollo económico que es capaz de aliviar la pobreza puede fomentar la felicidad. Al hablar de la influencia de los mercados en la vida moderna, no se puede eludir el propio de la salud mental. La salud mental ha generado su propio mercado, en el que destaca el auge en el consumo de psicofármacos frente a todo tipo de problemas. Relaciones de pareja conflictivas, situaciones de pérdida, problemas asociados al envejecimiento, dificultades laborales, insatisfacción con la imagen corporal, etcétera. Para todo, tómate un Valium. Nuestros sistemas de diagnóstico son cada vez más confiables y válidos, pero incurren en exceso poco afortunado cuando intentan medicalizar, psicologizar, psiquiatrizar todos los asuntos de la vida. Por ejemplo, las llamadas nuevas adicciones relacionadas con el uso compulsivo del Internet, el teléfono celular, etcétera. No estoy seguro que sean realmente nuevas. En todo caso, se trata más bien de viejos problemas en nuevos contextos. Yo era medio obsesivo y ahora tengo esto en el bolsillo, pues ahora mi obsesividad se refleja en lo que traigo en el bolsillo. Que pueden ser capaces de incidir en la salud mental de muchos. Otros asuntos ampliamente publicitados también adquieren relevancia en el terreno de la salud mental. Por ejemplo, el cambio en la percepción que se tiene del cuerpo es uno de ellos, ¿no? Hay un cambio muy importante en la percepción corporal. Los gimnasios, las dietas, la obsesión por la delgadez, la cirugía estética llevada al extremo, la moda, la cosmética, los bronceados, la celulitis, los implantes, los liftings, la ortorexia, la vigorexia, la anorexia, son todos ellos parte de un nuevo culto que provoca cambios drásticos en las aspiraciones y actitudes de la gente. Ciertamente el posmodernismo del siglo XXI nos confronta con nuevos problemas que deben ser analizados a la luz de una óptica renovada pero rigurosa. Se puede decir, por ejemplo, que el concepto de histeria, que estuvo íntimamente ligado al nacimiento y al discurrir psicoanalítico, pues ha sido conceptualmente desterrado. Ya nadie habla hoy de histeria, sin embargo, hoy todos hablan de fibromialgia, que se refiere a un síndrome de dolor crónico de origen desconocido, en el que el eje del diagnóstico es el dolor musculoesquelético de carácter difuso, junto con otras manifestaciones clínicas que incluyen fatiga, alteraciones en el sueño, cambios en el estado de ánimo, etc. Frente a estos pacientes no son fáciles ni el diagnóstico diferencial, y menos aún la terapéutica, pero la imprecisa ubicación del dolor, los diversos grupos musculares que pueden verse implicados, la frecuente sensación de hinchazón en ausencia de inflamación, la fatiga, son todos síntomas vagos y no necesariamente relacionados entre sí. La pregunta sería en todo caso si es la fibromialgia la sustituta histórica de la histeria.
Por lo demás, la cantidad de información respecto de la fibromialgia en Internet es impresionante. Hay un sitio denominado fibroabrazos.com, en donde se ofrece apoyo y una relación cibernético-terapéutica para todos aquellos que asumen la enfermedad y acreditan así su derecho de acceso. Bueno, por otro lado, fíjense ustedes, los gastos directos e indirectos que ha producido esa reivindicativa multitud que se ostenta con tal diagnóstico, ha generado un gran negocio. Y en contraposición han surgido voces acreditadas y muy fuertes que cuestionan con buenos argumentos su existencia como enfermedad. El filósofo francés Michel Foucault se definía a sí mismo como un artificiero. ¿Qué quería decir Foucault cuando decía que él era un artificiero? Bueno, dice, es el que fabrica algo, es decir, una persona cuyo sistema de pensamiento le permite destruir para seguir adelante, derribar muros pero para avanzar. Pareciera que hay que asumirse como artificiero en el controvertido afán de cuestionar enfermedades que, como la fibromialgia, se han legitimado sobre la base de una presentación con síntomas somáticos para insinuar que quizá sea la vieja neurosis de Freud, la que con apariencia de dolor físico comparece de nuevo ante las médicas y los médicos del siglo XXI. Pero, por otro lado, ¿quién puede descartar la llegada algún día de un deslumbrante descubrimiento científico que traiga consigo el triunfo terapéutico sobre síndromes tan enigmáticos como el de la fibromialgia? Yo no lo puedo descartar. Paso ahora a comentar una nueva y compleja interacción dinámica, la salud mental y las redes sociales. Y es que la trama de la salud mental global hoy no puede sustraerse, por supuesto, de las redes sociales. En unos cuantos años, la influencia del Internet en nuestras vidas ha sido asombrosa. Más que una cultura de la realidad virtual, lo que tenemos está cerca de ser una cultura de la virtualidad real. La cultura es virtual porque las señales nos llegan por vía cibernética, pero es real porque influye de manera concreta en nuestras vidas. La red, como ustedes saben, fue creada para el intercambio de información militar, pero muy pronto sus alcances se ampliaron para constituirse en un instrumento de comunicación y sobre todo de conexión. Hoy parece que lo que no está conectado no existe. Quien no usa Internet, Twitter, Facebook, etcétera, es una suerte de analfabeta que está en buena medida excluido de la dinámica social moderna. Y la red sigue ampliando todos los días sus posibilidades, sobre todo para el comercio y el entretenimiento, y se ha constituido en la verdadera supervía del siglo XXI. Tiene también un potencial formidable en la salud, pero no me detendré en ello en aras del tiempo. Me pregunto, ¿por qué ha sido tan atractivamente poderosa la red? En primer término, por su capacidad para adaptarse con facilidad a las necesidades de cada quien, aunque justo por esa razón puede terminar sometiéndonos para que seamos nosotros quienes nos adaptamos a ella. Internet es un medio de interacción que tiene características específicas que son causa y consecuencia de la sociedad en la que se desarrolla. Propicia patrones de conducta que son legales, socialmente aceptados, y genera la ilusión, subrayo la ilusión, de que cada uno de los usuarios es tomado en cuenta, además de permitir formas de expresión mucho más sencillas que la comunicación presencial. Desaparece la comunicación no verbal, lo cual provoca en ciertas personas un efecto desinhibidor que puede resultar poderosamente estimulante. La comunicación ciberespacial ofrece también la posibilidad de entrar en contacto con extraños, a la vez que crea una red de apoyo social, pero mucho más aparente que real. No obstante, satisface de forma rápida y segura la necesidad humana de comunicarse. Internet permite construir, entre otras cosas, una personalidad virtual
que en caso de fracasar puede modificarse fácilmente. A muchos les ha permitido reinventarse en ese mundo virtual, cubrir necesidades nunca afrontadas en la vida real, ocultar miedos, inseguridades, aspectos negativos de la imagen corporal, edificar un yo aceptable en una realidad ficticia, de tal suerte que, con propiedades de varita mágica, puede convertir a un sapo en príncipe con tan solo un movimiento de ratón. ¿Hay adicciones al Internet? Existen ciertamente descripciones de casos clínicos. Claro, todo depende de los criterios que se usen. Lo cierto es que hay grupos que parecen ser más vulnerables a desarrollar algún tipo de trastorno relacionado con el uso de las múltiples aplicaciones de Internet. Por ejemplo, aquellos que atraviesan por situaciones de estrés intenso o con ideas suicidas. Ha sido muy interesante que de los últimos casos que ha habido en los Estados Unidos, de estos crímenes brutales, violentos, de los que nos hemos enterado, no nada más del último en Connecticut, sino unos previos, prácticamente todos habían dejado alguna señal en Internet, en su Twitter, en su Facebook. Otros, bueno, lo utilizan más bien un poco como soporte emocional. Es impresionante el número de relaciones de pareja que se han gestado a través de Internet. Los estudios que ya se tienen ahora, claro, cuando se conocen presencialmente, también es impresionante el número de decepciones que ocurren. En fin, forma parte de una nueva dinámica de interacción. Me topé hace poco con un artículo cuyo título era Pathological Computer Use Disorder, una nueva entidad clínica, ¿no? Bueno, se van construyendo estos nuevos criterios, estos nuevos conceptos sobre la base de lo que los médicos vemos cotidianamente en el consultorio. Pero el punto es que Internet puede ser el juego de espejos perfecto. Se puede experimentar con nuevas formas de ser. Por eso ha sido tan utilizado, como decíamos, para buscar pareja, amigos, etc. Pero ofrece además espacios anónimos que se perciben como seguros. Es decir, el anonimato, por eso tiene este encanto, porque el anonimato te permite un poco hacer, decir lo que quieras y estás seguro. Si realmente estás en el anonimato, nadie te va a confrontar. Y son capaces de provocar experiencias diversas, algunos casos placenteros, excitantes, quizá en algunos casos adictivas. Pero además, el servicio es a domicilio, pero también puede estar en el trabajo, en un café o en el bolsillo, como es mi caso. Por si fuera poco, Internet te permite hacer varias cosas a la vez, con la sensación de que se realizan en lugares diferentes. Sensación. De tal suerte que en una sociedad individual y un tanto solitaria como la nuestra, la red le ha abierto a muchas personas puertas que socialmente no le eran accesibles. Alguien le ha llamado la venganza de los introvertidos. Es verdad que hay aficiones desmedidas, hábitos excesivos en los que se invierte mucho tiempo y dinero, que pueden generar problemas o convertirse en refugio psicológico ante las presiones de la vida. Pero lo cierto es que también hoy las personas disponen de nuevos canales para expresar emociones de forma rápida y fugaz, y si bien todo esto permite que muchos se adapten mejor a la dinámica social moderna, aunque sea superficialmente, el grado de interactividad excesivo puede llegar a afectar a individuos susceptibles, ya sea en lo psicológico o en lo conductual. Algo semejante ocurre con la llamada, así se llama ahora en los textos de medicina modernos, adicción al teléfono celular. Existe una abundante documentación clínica de casos que en su mayoría podrían caracterizarse como trastornos en el control de impulso que pueden llegar a ser en efecto muy patológicos. La sensación que experimenta un usuario compulsivo de su celular cuando comprueba que de pronto no hay cobertura,
se parece a la de un náufrago que no logra que sus gritos lleguen a oídos de quien va en el bote salvavidas. Lo grave, lo verdaderamente grave, es la sensación de soledad, de angustia y de impotencia que experimentan. Concluyo con, porque ya me estoy pasando, con algunas observaciones sobre migración y salud mental. No quiero dejar de tocar este tema porque es muy importante. Es uno de los fenómenos que mejor caracterizan a la globalización actual y una de sus consecuencias más dramáticas. Si bien es cierto que los flujos migratorios no son nuevos, lo novedoso radica en sus repercusiones sociales, económicas y políticas. Ya decíamos que la globalización es un proceso que tiene uno de sus puntuales en la economía, pero como ésta ha fallado de modo estrepitoso en sus mecanismos para una mejor distribución de la riqueza, la migración se ha acentuado. No es el único origen, por supuesto. Hay migración también por motivos políticos, ideológicos, familiares, religiosos, pero buena parte decide emigrar por razones económicas. Al margen de las circunstancias personales, la migración que ha caracterizado a los últimos tiempos no se efectúa por capricho. Todos esperan encontrar un lugar de bienestar y abundancia. Todos esperan encontrar un lugar mejor para vivir. Y si algo ha quedado claro en diversos estudios, algunos de los que hemos realizado aquí mismo en México, tanto con migrantes mexicanos en Estados Unidos como con migrantes centroamericanos en nuestro país, es que la migración masiva y forzada no resuelve el problema ni de las sociedades receptoras, ni de los propios migrantes en la mayoría de los casos. La migración pone a prueba la cohesión y el tejido social de las sociedades receptoras. Y es innegable que la incorporación masiva de migrantes se ha visto acompañada de fenómenos xenofóbicos. Paradójicamente, fíjense ustedes, la tolerancia hacia las minorías étnicas es menor en los países con mayor proporción de migrantes. No hay duda de que el racismo es uno de los principales agresores de los migrantes, quienes ofrecen siempre un flanco desprotegido, vulnerable, pero una vez más aparece el tema económico, porque si el migrante cuenta con una respetable cuenta bancaria, como por arte de magia se acaba la xenofobia. El peor escenario para los migrantes es que acaban muchos de ellos forzadamente por integrarse a un mercado negro para poder subsistir. Se trata de la versión moderna de la esclavitud, del trabajo clandestino y la trata de personas. Al mismo tiempo, vale recordarlo, cualquier inmigrante empleado ilegalmente presupone la participación de un empresario que opera al margen de la ley. Como consecuencia, los migrantes son proclives a entrar con facilidad en el ámbito delictivo para terminar configurando una suerte de profecía autocumplida, la que dice que la migración y la delincuencia a menudo coexisten. Algunos han definido este fenómeno como el síndrome del inmigrante con estrés crónico o síndrome de Ulises, en relación al héroe griego que padeció innumerables adversidades y peligros lejos de los suyos. Efectivamente, las migraciones en los tiempos actuales recuerdan algunos de los viejos textos de Homero. Cito: y Ulises pasábase los días sentado en las rocas, a la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llantos, suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar estéril, llorando incansablemente. Y más adelante, preguntas, Cíclope, ¿cómo me llamo? Voy a decírtelo, mi nombre es Nadie, y nadie me llaman todos. Si para sobrevivir se ha de ser nadie, se ha de ser permanentemente invisible, no habrá identidad, ni integración social, ni salud mental. La soledad forzada es en sí misma un gran sufrimiento. Creo que todos la hemos experimentado en mayor o menor grado. Afecta sobre todo cuando afloran con fuerza los recuerdos, las necesidades afectivas y los miedos. Muchos migrantes viven un proceso de duelo que se acentúa cuando el proyecto migratorio fracasa.
Se trata de individuos que tienen que luchar verdaderamente por su supervivencia. Y a ello habría que agregar las coacciones de las mafias, las redes de prostitución, los abusos, las detenciones, las expulsiones del país anhelado. Soledad, carencias extremas, miedo y fracaso en el logro de los objetivos se conjugan a veces con el cambio de lenguaje, de cultura, de paisaje, de forma tal que potencian las pesadillas inimaginables que acosan a los migrantes. He tratado, señoras, señores, colegas, señor gobernador, señor rector, amigas de la Sociedad de Médicas de Aguascalientes, de presentarles a ustedes un panorama general, a grosso modo, de cómo la globalización está afectando la salud mental, cuáles son los nuevos problemas que tenemos que enfrentar como individuos, como padres de familia, como maestros, como médicos, como funcionarios, como jefes de Estado, porque el problema va a tener múltiples consecuencias, las está teniendo, es mejor estar enterados, informados, conocerlo, reflexionarlo, hablarlo con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con nuestros colegas. Yo creo que es un proceso en muchos aspectos, será irreversible, pero también ofrece posibilidades, potencialidades que ya decía yo, no toqué en esta ocasión, pero si en alguna otra ocasión la Sociedad de Médicas, la universidad o cualquiera de ustedes tiene la osadía de volver a invitarme, con mucho gusto estaré nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos.